Buenas tardes a todos mis alumnos de los laboratorios de anatomía patológica. Esta clase tiene el fin de desglosar la tarea que habíamos mandado la anterior semana, que tenía como objeto repasar algunos conceptos de inmunohistoquímica o que ustedes como estudiantes se vayan familiarizando con algunos estudios de inmunohistoquímica, ¿no? Que se van pidiendo para diferentes tipos de patología. Para esto, tenemos que tener en cuenta que la inmunohistoquímica es un método basado en las reacciones inmunoenzimáticas, ¿no? Usando anticuerpos mono o policlonales para detectar antígenos de células o de tejidos, ¿no? Hay muchos métodos de tinción inmunoenzimática que pueden ser usados para localizar antígenos relevantes para realizar algún diagnóstico, ¿no? Así, digamos, como una síntesis, hay muchos pasos que se siguen para poder hacer una técnica de inmunomarcación o de inmunohistoquímica, ¿no? Que obviamente va desde el proceso histológico en sí, que es desde la obtención de la muestra, la fijación, la técnica histológica, que va desde una deshidratación, hidratación, hasta llegar al bloqueo de parafina y y el estudio microscópico correspondiente. Pero para realizar una técnica de inmunohistoquímica, existen otros pasos, ¿no? Como la recuperación antigénica, el bloqueo de sustancias endógenas, la aplicación de anticuerpos y cromógenos que van a marcar, por así decirlo, esta reacción antígeno-anticuerpo para que nosotros podamos analizarlas con una microscopía óptica, interpretarlas y poder hacer el diagnóstico, ¿no? Eso es un resumen. En sí son varios pasos los que se cumplen desde un punto de vista estrictamente técnico para hacer este tipo de pruebas como la inmunohistoquímica, que generalmente se hacían de forma manual, pero bueno, actualmente ya existen aparatos automatizados que hacen todo este proceso, ¿no? Desde la recuperación antigénica, los bloqueos, la aplicación de anticuerpos, los cromógenos, los revelados, para llegar a hacer la interpretación o el diagnóstico, ¿no? Entonces, nos tiene que quedar en claro que la inmunohistoquímica es una técnica utilizada para determinar la presencia y el nivel específico de proteínas celulares, ¿no? La inmunohistoquímica mide la expresión proteica utilizando especialmente anticuerpos que han sido etiquetados o marcados y que se unen a una proteína de interés, ¿no? Una proteína de interés que nosotros queremos ver si se expresa o que queremos estudiar. Obviamente para esto ya nosotros tenemos que tener algunos conceptos adquiridos, como por ejemplo, que es un antígeno, cualquier sustancia que produzca en el cuerpo una respuesta inmunitaria o antígeno o anticuerpo, ¿no? O que es un anticuerpo, una proteína elaborada. Generalmente los anticuerpos inmunes por células plasmáticas, ¿no? Que obviamente al unirse con el antígeno van a crear lo que es la reacción antígeno-anticuerpo. Esta reacción antígeno-anticuerpo, si bien tiene sus conceptos desde un punto de vista estrictamente inmunológico, esta reacción antígeno-anticuerpo es la que nosotros tenemos que marcar, por así decirlo, en aquellos tejidos o células para ver o detectar algún tipo de antígeno o algún tipo de proteína que nosotros queremos estudiar, por ejemplo, cuando queremos definir la estirpe de algún tumor, ¿no? Entonces, bueno, ahora vamos a pasar a ejemplificar todo eso, ¿no? La inmunoquímica se aplica en qué circunstancias, ¿no? Para determinar si una lesión es localizada o es invasora, ¿no? Existen anticuerpos actualmente que nos ayudan para ver si una lesión es una lesión in situ o es una lesión infiltrante, ¿no? Por ejemplo, tenemos el ejemplo de los carcinomas intraductales de mama, ¿no? Que nosotros mediante algunos tipos de marcación podemos ver si es solo un carcinoma intraductal o si ya tenemos una microinvasión o una invasión, ¿no? En algunos casos también podemos usar las técnicas de inmunohistoquímica para determinar si son tumores malignos o si tienen algún potencial para malignizarse o son de potencial maligno incierto, ¿no? Para diferenciar tumores primarios de un órgano o si son secundarios o metastásicos, ¿no? En este caso, por ejemplo, cuando nosotros tenemos, por ejemplo, múltiples nódulos en el hígado,
Podemos pensar que el paciente tiene un tumor en otra parte del cuerpo y al hacer una punción o al sacar el tejido de los nódulos hepáticos, nosotros ayudados siempre con la clínica, con los antecedentes clínicos y los estudios complementarios del paciente, más el estudio anatomopatológico coadyuvado con la inmunohistoquímica, podemos determinar si el tumor es primario de hígado o si viene de otra parte del cuerpo o si es una metástasis. Si es metastásicos, nos pueden ayudar a diferenciar la estirpe tumoral, si viene del colon, si viene del estómago, si viene de otra parte, ¿no? Eh, Obviamente, una de las grandes funciones de la inmunohistoquímica es diferenciar la estirpe de los tumores, ¿no? Acá podemos decir si son de estirpes epiteliales, carcinomas, de tejidos blandos, sarcomas, hemolinfoides, neuroendocrinos, bueno, una serie de linfoproliferativos, en algunos casos, en los linfomas, bueno, una serie de tumores en los cuales nosotros, o procesos neoplásicos en los que nosotros podemos determinar la estirpe tumoral. Ojo que no solo sirve la inmunohistoquímica para los casos de oncología, ¿no? También se ha visto que, por ejemplo, en algunos casos de procesos infecciosos nos pueden ayudar a determinar el agente etiológico, como por ejemplo en el citomegalovirus. Existen marcadores de inmunohistoquímica que nos ayudan a detectar la inclusión viral o el efecto citopático que produce el citomegalovirus. Y es más, actualmente en muchos otros países con este problema que tenemos en cuanto a lo que se refiere al COVID y la pandemia, si bien estaban prohibidas hacerse autopsias, en muchos otros países, sobre todo en Europa, se hicieron múltiples punciones en los pacientes que fallecieron por COVID de distintos órganos, ya sean sólidos o de bueno, de distintos tejidos, ¿no? Y mediante técnicas de inmunohistoquímica se logra ver la presencia del virus, del COVID-19, en distintos tejidos del cuerpo. Pero eso va a ser, eso lo vamos a ver en otro capítulo. Vamos a hacer un capítulo específico del COVID-19 y la anatomía patológica. Muy bien. Sigamos. La interpretación básica de la inmunohistoquímica. La interpretación básica de la inmunohistoquímica se hace de acuerdo a qué lugar de la célula marca, ¿no? Estoy hablando de una interpretación básica, porque en sí pueden haber distintos patrones de marcación o pueden ser mixtos también. O sea, podemos tener un patrón membranoso cuando marca solo la membrana, citoplasmático cuando marca el citoplasma, nuclear, extracelular en el caso de algunas sustancias extracelulares y, bueno, mixto, ¿no? Cuando, por ejemplo, tenemos una marcación nuclear y citoplasmática. Este es un cuadro que nos ayuda a ver distintos marcadores para inmunohistoquímica y cuál es su patrón de tinción, ¿no? Como pueden ver acá, un patrón membranoso para el CD20, el CD3, el CD99, la icaderina, el EMA, el CEA, el HER2-NEO, que bueno, ahora lo vamos a ir estudiando algunos de esos marcadores, ¿no? O tinción citoplasmática, como podemos ver acá en muchos ejemplos de marcadores, ¿no? Nucleares en los receptores de estrógenos y progesteronas que se usan en la mama, extranucleares con algunas sustancias, como habíamos dicho, como cuando queremos marcar unas proteínas como la laminina, el componente amiloide, en una amiloidosis, la osteocalcina o la osteomectina, ¿no? En algunas enfermedades, y algunos marcadores que tienen un patrón mixto, ¿no? Que marcan tanto núcleo como citoplasma. Nuestra primera tarea, digo, nuestro primer caso, que habíamos dicho, habíamos puesto como ejemplo el carcinoma de Merkel, que es un carcinoma, el carcinoma de células de Merkel constituye una variedad muy infrecuente de un cáncer cutáneo, pero muy agresivo a la vez, ¿no? Si bien tiene un origen neuroendocrino, se describe como una lesión neoplásica cutánea de mal pronóstico, ¿no? Se origina, obviamente, como su nombre lo dice, a partir de las células de Merkel o los receptores cutáneos de presión. El carcinoma de células Merkel constituye una variedad infrecuente de los carcinomas en la piel. Representa un patrón infiltrativo dermolinfático. Ahora vamos a ver las características histológicas que tiene. Y bueno, tiene una diseminación hematógena, lo que le da un gran potencial metastásico, ¿no?
Macroscópico, generalmente siempre se presenta entre el cuello y la cabeza, tiene macroscópicamente estas características así nodulares que puede tener esta ulceración o esta coloración rosa, ¿no? Como podemos ver acá, que acá también tenemos ulceradas. Existen, obviamente, como en cualquier tipo de neoplasia, cierta estadificación. Esto es una estadificación más macroscópica, por así decirlo, de acuerdo al tamaño del tumor, sea afectación ganglionar o si ya hay una afectación metastásica, ¿no? ¿Qué marca? Desde un punto de vista histológico es un tumor muy indiferenciado. Pueden ver en algunos casos, me acuerdo, si mal no me equivoco, en algunos libros lo definían como un linfoepitelioma, porque, bueno, tenía estas características de ser estas células así en patrón sólido, ovales, e hipercromáticas, ¿no? Como pueden ver acá. Son células que se ponen en este patrón sólido, con un moderado marcado pleomorfismo nuclear y que tienen estas características de tener estas células bien hipercromáticas y ovales. Entonces, esta característica puede dar, lugar a una serie de interpretaciones desde el punto de vista histológico, desde un linfoma, por ejemplo, como un diagnóstico diferencial, hasta incluso un sarcoma. Entonces, es por eso que nosotros nos ayudamos de algunas técnicas de inmunohistoquímica. La técnica que más se usa actualmente para los carcinomas de células de Merkel eh, son la citoceratina 20. La citoceratina 20 son una serie de microfilamentos o filamentos intermedios, componentes del citoesqueleto de las células epiteliales, ¿no? Entonces hay una serie de citoqueratinas que las vamos a ir estudiando después, pero dentro de estas citoqueratinas está la citoceratina 20, que tiene una característica de tener una marcación nuclear sobre este tipo de células, ser positiva en el núcleo, lo que nos da las características de que puede ser un carcinoma de células de Merkel, ¿no? Este es a mayor aumento la tinción de la citoqueratina y vean que tiene un patrón que se conoce como un patrón DOT, así se le llama, ¿no? Que marca la célula y hace como un puntito en el extremo de la célula, acá también como otro puntito en el extremo de la célula, que es el patrón en el que marca la citoceratina en los carcinomas de células de Merkel, ¿no? Obviamente, al ser tener un componente neuroendocrino, también vamos a tener la marcación citoplasmática de algunos marcadores de tipo neuroendocrino, como la cromogranina, ¿no? Entonces, fíjense, nosotros podemos pensar en muchas células, desde un linfoma, un melanoma, un sarcoma, como ya hemos dicho, un sarcoma sobre todo de Ewing, o un carcinoma de células pequeñas del pulmón, obviamente metastásico, si fuera que, ¿no? La citoqueratina convencional que marca la citoqueratina 20, algunos marcadores neuroendocrinos son positivos, ¿no? No así, digamos, un carcinoma de células pequeñas, la citoqueratina 20 es negativa, el linfoma no va a expresar ninguna citoqueratina, pero sí va a expresar marcadores hemolinfoides, ¿no? El melanoma no va a marcar la citoqueratina 20, pero sí va a tener otro tipo de expresión como por la proteína S100 o algunos marcadores neuroendocrinos, ¿no? Lo mismo que un sarcoma de Ewing no nos va a marcar, por ejemplo, una citoqueratina 20, y sí es típico la marcación de un CD99 en este tipo de sarcomas de Ewing, ¿no? Que nos da el diagnóstico generalmente. Es así como se estudian este tipo de casos. Es un panel de inmunohistoquímica y de acuerdo a la marcación se puede llegar al diagnóstico, ¿no? Otro caso que habíamos hablado, el adenocarcinoma de colon. eh, Hay una serie de marcadores que nos pueden ayudar para hacer el diagnóstico de un adenocarcinoma de colon, ¿no? Sobre todo cuando estamos hablando de un adenocarcinoma de colon que es muy indiferenciado. Recuerden que esos tumores pueden ser bien diferenciados, medianamente diferenciados o moderadamente diferenciados y pobremente diferenciados. Pero, por ejemplo, eh, uno de los marcadores que más se está usando actualmente es el CDX2, que es un factor de transcripción de un gen específico de las células
epiteliales del intestino, ¿no? Por eso se expresa tanto en la mucosa intestinal normal del colon como en los adenocarcinomas y su visualización es nuclear. Acá, a la derecha, pues en la imagen tenemos una mucosa colónica conservada y fíjense cómo todos los núcleos se marcan, ¿no? Y acá, que es un adenocarcinoma de colon, fíjense, comparen esos núcleos con los de acá, son mucho más organizados, pleomórficos, un patrón incluso cribiforme. También tienen esta expresión nuclear de este tipo de marcador inmunohistoquímico. ¿En qué nos ayuda el CDX2? Por ejemplo, si nosotros tenemos, ya dicho, metástasis a distancia, localizamos un ganglio, vemos que ese ganglio tiene una proliferación tumoral, entonces podemos hacer una marcación de CDX2, siempre ayudándonos con la clínica y estudios complementarios del paciente, y si es positivo ya podemos decir que es una metástasis de un adenocarcinoma. Entre lo nuevo, por así decirlo, no es lo nuevo. Sabemos que desde un punto de vista molecular, el adenocarcinoma de colon ya existen muchos estudios del gen KRAS, del BRAS que se están haciendo, pero también dentro de lo más innovador, por así decirlo, está la expresión anormal o de una proteína que se llama de la inestabilidad microsatelital, que es una expresión normal cuando la proteína marca. Cuando la proteína no marca, como en este caso con el B, estamos diciendo que este tumor de colon tiene una estabilidad microsatelital. En sí, esto pues, nos ayuda a ver cómo se va a comportar el tumor en el paciente y el componente hereditario que puede tener este tipo de lesión neoplásica. Bueno, esto también con el fin de hacer prevención, ¿no? Entonces, los microsatélites son eso, ¿no? Son las secuencias, son los que ordenan las bases, digamos, que codifican el ADN de las células. Cuando hay una alteración en esa secuencia, en ese orden de bases, se dice que hay una estabilidad microsatelital. Entonces, eso predispone a ciertas neoplasias, eso se puede heredar de una persona a otra persona, y esos son los genes encargados, ¿no? De producir la estabilidad o la inestabilidad de los microsatélites o la estabilidad microsatelital, ¿no? Y esta es la expresión normal cuando marca un tumor, digamos, no tiene estabilidad microsatelital, pero cuando uno marca es un tumor con estabilidad microsatelital. Obviamente tenemos también la citoceratina 20, habíamos dicho que las citoceratinas en general son filamentos intermedios que están en el citoplasma de células epiteliales, epiteliales de todo tipo, ¿no? Los adenocarcinomas derivan del epitelio del revestimiento del colon y también podemos tener una marcación de citoceratina 20 positiva, como ven acá, citoplasmática en las células tumorales en los adenocarcinomas, ¿no? El melanoma, ¿se acuerdan que nosotros del melanoma habíamos tenido una clase aparte cuando habíamos presentado un caso clínico, un caso problema, y habíamos hablado incluso del melanoma como el gran simulador, ¿no? Desde un punto de vista histológico se puede presentar de distintas formas. Incluso habíamos hablado de cómo tendríamos que evaluar un melanoma, cuáles son los aspectos más importantes en un informe, ¿no? Pero como ustedes pueden ver acá, en caso también de que un melanoma sea metastásico, de que un melanoma esté, porque pueden haber melanomas cutáneos e incluso melanomas extracutáneos. Entonces aquí es muy importante también el uso de la inmunohistoquímica, ¿no? El S100, habíamos dicho, es un patrón mixto nuclear citoplasmático. El HPV45 también se usa para el melanoma con esta tinción, con este patrón. Los que actualmente, los más nuevos, por así decirlo, aunque lo más nuevo en cáncer siempre es la biología molecular actualmente, existen también mutaciones existen también algunas estudios moleculares o de biología molecular que se hacen en el melanoma, como el PDL1 y otro tipo de genes que actualmente se están estudiando, ¿no? Para dar, sobre todo, establecer un pronóstico y establecer un tratamiento en cuanto a la inmunoterapia, ¿no? Pero estos son los marcadores que más se usan desde un punto de vista histológico para hacer el diagnóstico. Los más nuevos sería el SOC10, que es el ejemplo que tenemos acá, que es un patrón de tinción nuclear, ¿no? Y el MITR también, que es un patrón de tinción nuclear, serían entre los más nuevos, ¿no?
el HMB45, el S100, el Melana, ya lo conocíamos hace tiempo atrás, ¿no? Este es un ejemplo de un HMB45, como habíamos dicho, un S100, que este es un melanoma, que tenemos el mismo melanoma tiñendo tanto un patrón mixto nuclear como citoplasmático, y el HMB45 un patrón citoplasmático. En cuanto a los adenocarcinomas pulmonares, sabemos que existe una gran variedad de adenocarcinomas. Digo, en cuanto a lo que sería la patología neoplásica pulmonar, tenemos una gran variedad de patología neoplásica pulmonar. Estamos hablando desde un carcinoma de células escamosas y todas sus variantes histológicas, como pueden ver. Un carcinoma de células pequeñas que tiene una serie de variantes que se pueden combinar. Un adenocarcinoma, y fíjense todos los tipos o subtipos histológicos que puede tener un adenocarcinoma pulmonar, acinar, papilar, el bronquiolo alveolar, que casi ya no se usa este término, mucinoso, no mucinoso, mixto, sólido y de producción de mucina, o una serie de variantes diversas, o incluso pueden estar combinadas las variantes. El carcinoma de células grandes, los adenos escamosos, los carcinomas sarcomatoides, los tumores carcinoides o algunos tumores actualmente que son tipo glándulas salivales, como los carcinomas mucopurulenoide quístico o los adenoide quístico, o los tumores mioepiteliales. Entonces, acá es muy importante también hacer un estudio de la inmunohistoquímica. Cada tumor, cada variante neoplásica que vemos acá, tiene su propio patrón de marcación. En este caso, nosotros habíamos hablado del adenocarcinoma. Estos aparecen algunos consensos que dicen, por ejemplo, ya no usar más el término de bronquiolo alveolar, ya no se usa más y se corresponde a un adenocarcinoma in situ, ¿no? Para adenocarcinomas solitarios con un patrón lipídico o de adenocarcinoma in situ menor de 3 centímetros, se recomienda este tipo de nomenclatura, ¿no? Como adenocarcinoma in situ. Y acá nos habla, ¿no? De que pueden venir combinados todos estos patrones que venimos acá de los adenocarcinomas, pueden venir combinados, y a veces es bueno por tratar, si tenemos todo el tumor, de hacer una relación percentual de cuál es el patrón histológico más predominante, ¿no? Acá tenemos, por ejemplo, una expresión del adenocarcinoma, que es un adenocarcinoma invasivo mucinoso. Acá nos muestra ya la imagen a mayor tamaño de estas células. Se pueden ver el pleomorfismo nuclear, las células que la revisten, ¿no? Acá tenemos una expresión nuclear por ejemplo, la TTP1, que ahora se los voy a mostrar a mayor aumento, y de la napsina, ¿no? Que es una proteína que expresa generalmente las células, los neumonocitos, como también otras células secretoras de otra parte del cuerpo, que nos ayudan para hacer el diagnóstico de un adenocarcinoma pulmonar, ¿no? Si nosotros tenemos un tumor muy indiferenciado en pulmón, por ejemplo, cuando hemos hecho una punción o una PAF y no tenemos todo el tumor, si esa proliferación neoplásica diferenciada marca TTF1, sabemos que es primario pulmonar. Cuando marca napsina, sabemos que es un adenocarcinoma, ¿no? Pero obviamente el patrón, el panel inmunohistoquímico que se hace es mucho más amplio, ¿no? No se hace solo estos dos marcadores. Esto es solo para ejemplificar para resolver un poco la tarea que les había dado, ¿no? La napsina, como les es una proteinasa que se expresa en los neumonocitos de tipo 2 del parénquima pulmonar normal. También lo vamos a encontrar en los túbulos contorneados proximales del riñón, y una expresión en los carcinomas pulmonares, y se ha descrito una positividad, como ven acá, citoplasmática granular en el 90% de los adenocarcinomas primarios de pulmón. ¿Ven? Acá tenemos esta proliferación neoplásica, esta variante del adenocarcinoma. Ven que los núcleos no se tiñen, pero sí alrededor de los núcleos esa tinción más marrón, café, que tiñe todo el citoplasma. Nos habla de una positividad para la napsina A, entonces estamos hablando de un adenocarcinoma. La TTF1 es un factor de transcripción, si bien es tiroideo, es una proteína que regula las transcripciones de algunos genes que son específicos no solo de la tiroides, sino también del pulmón.
O sea que también nos sirve para hacer para definir si la estirpe tumoral, para definir que la estirpe tumoral pueda ser por ejemplo, de pulmón, sobre todo cuando estamos hablando de algunos tumores metastásicos pulmonares, ¿no? Y actualmente lo que se está haciendo es una marcación combinada, ¿no? Usamos tanto la TTF1 como la napsina para marcar las células tumorales. Fíjense acá, la TTF1 como marca los núcleos y esta positividad citoplasmática granular con una combinación de tinciones que se hacen para hacer la inmunomarcación de los adenocarcinomas de pulmón. Pueden buscar este artículo y que habla precisamente de este tipo habla en sí generalmente de la inmunohistoquímica del adenocarcinoma de pulmón y de esta marcación combinada que se hace entre napsina y TTF1. El carcinoma papilar de tiroides estaba dentro de nuestras tareas. Bueno, nosotros tenemos varios subtipos de carcinoma de tiroides, ¿no? El más frecuente es el papilar. Después viene el folicular, el anaplásico, el medular. Tanto el anaplásico, el medular, el papilar tienen su propio patrón, primero histológico, como así también sus patrones inmunohistoquímicos. Vamos a hablar del papilar, que es el más frecuente, pero también resaltando que dentro, por ejemplo, del carcinoma papilar existen una serie de variantes. Hay un carcinoma papilar variante folicular, variante células altas, está el microcarcinoma papilar, o sea que hay una serie de marcaciones, ¿no? Obviamente, cuando es un tumor primario o en la tiroides, tiene sus características propias, histológicas, por las cuales nosotros tal vez ya no necesitamos marcar si el nódulo está en la tiroides. ¿Cuáles son? Si nosotros tenemos una proliferación que tiene esas papilas, revestidas por estas células de estos núcleos irregulares, claros, ópticamente negativos, algunos núcleos, entonces estamos hablando que es un carcinoma papilar y ya no tenemos por qué hacer una inmunohistoquímica. Acá les pongo el ejemplo de que dentro del carcinoma papilar puede existir una variante folicular porque hace folículos, pero comparte las mismas características nucleares, ¿no? Estas groups, que se denominan groups, estas líneas que dividen a los núcleos irregulares, cuando los núcleos están vacíos, están muy pálidos, o algunos como en vidrio esmerilado u otros totalmente vacíos, una característica para hacer el diagnóstico de carcinoma papilar. Pero nos ayudamos obviamente con inmunohistoquímica, que podemos marcar la citoqueratina citoplasmática, sobre todo la citoqueratina 7, y la expresión de este factor de transcripción como la TTF1 nuclear, ¿no? Pero sobre todo cuando nosotros tenemos ya tumores metastásicos, ¿no? Cuando tenemos ganglios a nivel cervical o en otra parte del cuerpo, la inmunohistoquímica nos ayuda, como también la expresión nuclear de una proteína propia de la tiroides como la tiroglobulina, esta expresión citoplasmática que nos ayuda a hacer una diferenciación, sobre todo en casos, estamos hablando de carcinomas papilares metastásicos, ¿no? El rhabdomyosarcoma es un cáncer que generalmente se da en la infancia, se origina en las células mesenquimáticas e embrionarias que tienen la capacidad de diferenciarse en músculo esquelético, ¿no? Desde un punto de vista histológico, si bien se detecta más por el patrón, por el crecimiento que tienen, nos ayudan mucho las técnicas de imágenes, desde un punto de vista histológico, mayor porcentaje vamos a tener embrionario y en menor porcentaje en el alveolar, teniendo en cuenta que cada uno de estos patrones histológicos tienen distintas alteraciones genéticas, ¿no? Pero en cuanto a la inmunohistoquímica, el marcador que más usamos no es el único, hay muchos marcadores que fuera de la inmunohistoquímica hay muchos marcadores de la biología molecular para establecer pronósticos y para establecer tratamientos que se usan para este tipo de tumores sarcomatoides, pero el que más usamos en inmunohistoquímica es la miogenina, ¿no? Que es un factor regulador miogénico que controla la miogénesis, ¿no? A diferencia de otros factores miogénicos que solo aparecen en cierto tipo de células, la miogenina es inducida durante la diferenciación de cada célula muscular que ha sido investigada, ¿no? Y tiene un patrón de tinción, como ustedes pueden ver acá, nuclear. Y obviamente también podemos tener este patrón, otro tipo de marcadores, citoplasmáticos sobre todo, como son las desminas, que también son filamentos intermedios, que tienen algunas células de tejido conjuntivo sobre todo, ¿no?
El carcinoma de mama. Carcinoma de mama hay una serie de variantes histológicas, acá las podemos ver. La más frecuente es el que se conoce como carcinoma ductal, que dentro de estos carcinomas ductales hay una serie de variantes histológicas, pues por eso que ahora se trata de diagnosticarlo con un carcinoma NOS o de tipo no especificado, ¿no? Cuando se pone así ya sabemos que hablamos de carcinoma ductal y existen otras variantes, ¿no? La que le sigue es el lobulillar. Entonces, entre el ductal o el no especificado y el lobulillar son los que vemos en mayor frecuencia, ¿no? Por ejemplo, eso es un carcinoma ductal, es bien diferenciado porque, bueno, como ustedes ven, hacen ductitos, ¿no? Ductitos que tienen sus luces, todo. Ese es un carcinoma ductal, pero micropapilar, porque hace estas pequeñas papilitas chiquititas, pero bueno, son carcinomas ductales. Pero, bueno, y dentro de los carcinomas ductales tenemos una serie de tablas que nos ayudan a hacer, eh, a dar, digamos, a establecer ciertas características que nosotros tenemos que informar en el pulmón, a establecerlo, a hacer cierta puntuación para también ver qué diferenciación tiene el tumor. Por ejemplo, si forma túbulos, qué porcentaje lo hace, el tamaño en cuanto a la relación nucleocitoplasmática, se le establece un puntaje o se le hace un recuento del conteo mitótico, ¿no? De 0 a 7 mitosis, de más de 8 a 14 o más de 15, también estableciéndole un puntaje en cuanto al carcinoma ductal. Este es el ejemplo de un carcinoma lobulillar, como pueden ver es totalmente distinto. Generalmente tiene esta característica de ser células pequeñas que no hacen ductos, pero se disponen en estas hileras. ¿Pueden ver? Como en fila india. Así se las describe en la literatura. Ese es un carcinoma lobulillar. Pero tenemos algunas variantes dentro del carcinoma lobulillar, como el trabecular, que pues, tiene esta disposición. Entonces, ahí ya nosotros tenemos que recurrir a la inmunohistoquímica para hacer una diferenciación de si es un carcinoma ductal o no del tipo no específico, o si es un carcinoma lobulillar, porque el tratamiento y el pronóstico es distinto. Para eso también usamos alguna serie de marcadores, como por ejemplo la proteína caderina, que es una proteína de tipo adhesivo, por así decirlo, que mantiene fuertemente unida a las células, favoreciendo la organización de los tejidos. O sea, es una proteína que las expresan las células ductales, sobre todo del parénquima mamario. Acá tenemos este tumor que es muy indiferenciado. No sabemos a ciencia cierta si puede ser un lobulillar o un ductal. Si le hacemos esta caderina con esta distinción membranosa, como vemos acá, entonces podemos decir que es un tumor con diferenciación ductal, ¿no? Esto para hacer la diferenciación. Pero bueno, también existen otro tipo de marcadores como las GCDFP15, así porque todo esto es un nombre, la proteína monoclonal del factor del crecimiento de la enfermedad quística, proteína 15, que tiene una marcación citoplasmática, que se expresa en los fluidos quísticos o en glándulas con diferenciación apócrina que hay en el parénquima mamario, y bueno, en otro tipo de glándulas también, ¿no? Que, como ustedes pueden ver acá, tiene esta marcación citoplasmática. ¿Qué nos ayuda esto? Por ejemplo, esto es un ganglio que se hace esta marcación y podemos ver estas células acá que marcan con esta proteína. Entonces podemos saber que hay células metastásicas en el ganglio, entonces ya cambian el factor pronóstico, cambia la estratificación del paciente, ¿no? Pero actualmente los carcinomas de mama no se concibe que un carcinoma de mama se haga un diagnóstico sin establecer factores pronósticos. ¿Cómo se establecen los factores pronósticos en la mama? Mediante estudios de inmunohistoquímica. Uno de los más relevantes es el HER2, que es un factor de crecimiento epidérmico humano. Estas son sus siglas HER2. Es una proteína que promueve el crecimiento de las células cancerosas, ¿no? La marcación es membranosa y existe toda una serie de, por así decirlo, existe una serie, unos mecanismos para poder establecer si tiñe, no tiñe, en qué porcentaje tiñe. ¿Para qué se hace eso? Si esta célula es positiva, más del 3%, o sea que estamos hablando de una tinción fuerte, completa en más del 10% de las células, completa en toda la membrana celular,
la paciente tiene que recibir este tratamiento, ¿no? Un tratamiento quimioterápico como es el Herceptin o el trastuzumab, ¿no? Para eso se usa, ¿no? Para establecer un factor pronóstico y de tratamiento. O sea, eh, uno más cuando la tensión es débil, dos más cuando la tensión es moderada, tres más ya se considera positivo, ¿no? Y obviamente también que es muy importante establecer los factores hormonales en el cáncer de mama. Esto siempre se lo hace y se hace una marcación con receptores tanto de estrógeno y progesterona. La positividad también establece que la paciente pueda tener una terapéutica hormonal, ¿no? Y también existe una serie de mecanismos y métodos con los que ustedes pueden ver que nosotros tenemos que usar para evaluar las tensiones inmunohistoquímicas, ¿no? Si tiene menos del 1%, si tiene más del 10% las células están teñidas, se les asigna una puntuación y como dicen, ¿no? Si cualquier puntuación entre 0 y 2 es considerado negativo y cualquier puntuación sobre 2 es considerado positivo para los receptores hormonales, ¿no? Igual todos estos esquemas los voy a dejar bueno, los van a tener disponibles cuando tengan la clase grabada, ¿no? ¿Y para qué sirven este tipo de marcadores, no? Con el desarrollo de estas técnicas e incluso de técnicas de biología molecular, han dado lugar a otra clasificación de mama que es muy poco conocida por algunos estudiantes, sobre todo, que es la clasificación molecular, ¿no? Que establece al cáncer de mama, lo clasifica como luminal A, luminal B, HER2 positivo, basal-like, ¿no? El basal-like es el que no marca nada, que se conoce como triple negativo y tiene peor, es el carcinoma de mama de peor pronóstico. Y el luminal A es el carcinoma que tiene mejor pronóstico y mejor respuesta a un tratamiento. También estaba dentro de nuestras tareas el schwannoma, a veces denominado neurinoma, son tumores que derivan de las células de Schwann, que son las células de sostén o gliales, por así decirlo, del sistema nervioso periférico, ¿no? Histológicamente está compuesto por prototipos organizados celulares denominados zonas Anthony A y Anthony B. ¿Qué quiere decir esto? Que es esto un schwannoma, ¿no? Son células de núcleos fusos celulares, lugares que son mucho más densos, muchos más celulares, son las zonas que se conocen como Anthony A, y estas zonas que son acelulares eosinófilas son las zonas Anthony B, que son esta combinación en la que nosotros encontramos en los schwannomas, ¿no? Obviamente, como hacer un tumor de origen neuronal, por así decirlo, va a tener marcadores neuronales como la proteína S100, que son derivados de la cresta neural, que va a tener un patrón mixto nuclear citoplasmático, pero podemos recurrir también a otras proteínas como la proteína gliofibrilar ácida, otro tipo de proteínas, pero este es el marcador que generalmente usamos en el schwannoma. Una proteína S100 positiva con una tipo de histología, sigue un tumor bien delimitado, todo eso nos da el diagnóstico de un schwannoma, ¿no? Por eso también es bueno hacer hincapié que es la clínica, los estudios, la anatomía patológica y sus técnicas que coadyuvan al diagnóstico para poder hacer diagnósticos más precisos, ¿no? Bueno, y también dentro de los schwannomas va a existir una variante maligna que se conoce como el tumor de la vaina nerviosa periférica, tumor maligno de la vaina nerviosa periférica, que se caracteriza por ser más necrótico, más celular y más pleomórfico. Acá nos falta hablar de los tumores neuroendocrinos, pero eso va a ser objeto de nuestra próxima tarea, o sea que lo vamos a desglosar en nuestra próxima clase. Muchas gracias por su atención y bueno, buenas noches.